Bueno, permítame saludar al ministro de Justicia, don Andrés Hidárraga. ¿Sabe qué, Rafael? No le voy a seguir diciendo ministro E. Yo creo que ya es que ya estamos en enero, ¿no? Digámosle ministro de Justicia, porque es el ministro de Justicia y es el que está poniéndole el pecho a la brisa. Ya lo otro es un tema de decretos y... Ministro, feliz año y gracias por atendernos. Buenos días. Un feliz año también para ustedes, muy buenos días. Y a él no le molesta que le digamos ministro, ¿no? Lo digo plácido, tranquilo. Mire, ministro, aquí nos sorprendió la congresista Lina Garrido, donde dijo directamente que al presidente Petro había que llevárselo. Y en el mismo sentido se pronunció JP, ¿no, Yoreli? Sí, señor. JP y María Fernanda Cabal, tengo entendido, también hizo un pronunciamiento parecido. Entonces, ministro, fuimos a la lista de la OFAC, que es donde está incluido el presidente y su familia, y resulta que en esa lista no hay un indictment. Es decir, al presidente no se lo pueden llevar a los Estados Unidos porque no hay a qué corte entregarlo, porque no hay ningún proceso contra él. Entonces, una cosa es estar en una lista que es como de amigo no grato, por decirlo de alguna manera, de quitarle la visa, pero otra es un proceso judicial muy distinta. ¿O usted tiene información, ministro, que en alguna corte hay un proceso judicial contra el presidente? De ninguna manera tenemos conocimiento de algún proceso aperturado, de alguna solicitud de alguna corte en Estados Unidos que amerite algo tan traído de los cabellos en este momento como es legitimar que una autoridad americana se llevara al presidente de los colombianos. Y usted por eso, ministro, ha decidido denunciar a estos congresistas, pero la realidad es que esos delitos, como por ejemplo el de menoscabo a la integridad nacional o instigación a la guerra, son delitos poco investigados en Colombia y con pocos procesos realmente. ¿No cree usted que esto es congestionar el sistema judicial con temas o denuncias que realmente tienen poco futuro? Pues el futuro de la denuncia penal que en mi caso radiqué, y también entiendo que el ministro Sanguino hizo otras, o algunos congresistas también lo hicieron, es algo que tiene que determinar, pues en este caso, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros lo que no creemos que se pueda naturalizar es que una autoridad, un representante, en este caso en el Congreso de la República, simplemente vaya sacando afirmaciones como las que han venido sacando esos congresistas que ustedes acaban de mencionar y que en nuestra consideración jurídica claramente ponen en riesgo la existencia democrática en Colombia de las instituciones. Es una contradicción profunda que mientras hablaron siempre en estos 4 años de la defensa de la institucionalidad, salgan con ese tipo de afirmaciones que claramente, a puertas de unas elecciones al Congreso, a puertas de unas elecciones presidenciales, podrían terminar golpeando de manera muy fuerte esta tradición democrática, pero sobre todo la institucionalidad, que es una institucionalidad en Colombia fuerte, un presidente que fue elegido constitucionalmente por más de 11 millones de colombianos. Es decir, hay una serie de contradicciones y absurdos que yo no sé si es por la campaña política de ellos, de verdad que no tienen más que correspondencia en estos hechos que están tipificados en el Código Penal. Ministro, pero estas personas allí están alegando que se les está socavando la libertad de expresión. Ellos dicen que estas acusaciones o esos planteamientos que están haciendo es pues con base al hecho de que el presidente Gustavo Petro también se le ubicara en la lista Clinton. Pero esas opiniones tienen límites, y la Corte lo ha expresado. De ahí sentencias sobre esos límites, en este caso de los congresistas, que por opiniones políticas no se les puede acusar. En eso, digamos, en principio la base de la defensa de ellos que han expuesto está clara. Sin embargo, es precisamente la Corte la que ha venido expresando que hay alguna serie de conductas, alguna serie de expresiones
que van más allá de expresiones políticas. En este caso, efectivamente, nuestra consideración están exponiendo una serie de afirmaciones que ponen en riesgo la existencia del Estado. Entonces, de allí que nosotros hayamos decidido sacar adelante estas denuncias, y será la Corte la que determine si estamos congestionando el sistema, si estamos perdiendo el tiempo, o efectivamente hay elementos suficientes, máxime con las entrevistas que dieron a ustedes, en particular la señora representante Lina Garrido, que puedan ameritar apertura de investigaciones, y ya que sean los jueces de la República que decidan lo que sigue. Sí, ministro, pero para esta tarde a las 4 está convocada pues una gran marcha y convocatoria del presidente Petro en diferentes plazas públicas de ciudades clave del país. Usted como ministro de Justicia ha dicho públicamente que también pues hay que mostrar interés de estrechar lazos de colaboración y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. En medio de esa disyuntiva, hoy usted pues ha logrado tener acercamientos con la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, con el gobierno de los Estados Unidos. Juan Diego, es que su pregunta es muy pertinente porque, con todo respeto por la señora canciller, es que los que están de cancilleres son Benedetti y el ministro de Justicia. Exactamente. Pues quisiera, no, es más, la canciller ya pues lo que hizo fue protestarle al jefe de negocios de los Estados Unidos en Colombia. Pero usted en ese diálogo y cooperación con la justicia de los Estados Unidos y con las autoridades de ese país, ¿han tenido algún tipo de diálogo? Nosotros no hemos en ningún momento roto los canales de comunicación que tenemos con el gobierno americano de manera directa, no con la embajada, de manera directa con el Consejo Nacional de Seguridad en especial. Y las conversaciones se han mantenido. La colaboración no se da en esta coyuntura. Recuerden bien lo que hemos hecho en materia de fentanilo, lo que hemos venido haciendo con la aspersión con drones, que son drones del gobierno americano que estaban detenidos desde el año 2016 y que logramos desentrabar hace escasas semanas. De tal manera que los canales se han mantenido. Nosotros queremos con lo que expresamos tal vez a inicio del fin de semana con el ministro del Interior, es que seguimos reafirmando la necesaria cooperación y coordinación en la lucha contra las drogas, de tal manera que los canales nunca se han roto, siempre hemos venido hablando con el gobierno americano por otras fuentes, de tal manera que una cosa es lo que viene haciendo la señora canciller y otra cosa son acciones puntuales en materia de lucha antidrogas, por ejemplo, que es lo que he venido haciendo como ministro de Justicia encargado. Pues, ministro, nos da usted una gran noticia. Hay que recordar que el presidente de la República en algún momento dijo que Colombia no debería colaborar con gobiernos que atacaran lanchas en alta mar. Y pues eso le importó 5 al gobierno de Estados Unidos, siguió atacando las lanchas, y no solamente atacó las lanchas, sino sacó a un presidente dictador de su casa en pijama. Y Colombia nunca interrumpió la colaboración. Lo que nos da la impresión esta conversación es que, independientemente de lo que se estén diciendo los dos presidentes en un avión, en el Air Force One, o en la cuenta de X, o en lo que vaya a pasar hoy en la Plaza de Bolívar, de un discurso seguramente antiimperialista, lo que es importante, efectivo y práctico se mantiene, que es que los dos gobiernos están compartiendo información en la lucha antidrogas. Así es, y es que no podemos negar que es un flagelo común contra el que tenemos que luchar. Y si el argumento de algunos es que aquí en Colombia estamos tolerando de alguna manera o grupos narcotraficantes o promoviendo el narcotráfico, pues al quitar el argumento político, demostrando que aquí lo que estamos es luchando como nadie contra las drogas, que estamos continuando la coordinación con el gobierno americano en ella, pues el argumento político se cae y aquí estamos entonces en otra discusión. Y por ahora tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de la frontera, como lo ha venido diciendo el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Tenemos que seguir trabajando por el respeto por la soberanía, como lo ha venido planteando la señora canciller, y seguimos en la práctica coordinando cosas para que esto salga lo mejor posible, con la mayor mesura, con la mayor calma, con el mayor respeto, con las mejores formas.
No. Ministro, ustedes al mismo tiempo que han pedido el respaldo de las altas cortes y el Congreso, están tratando, o el ministro del Interior trató de narcos a las altas cortes. ¿No es contradictorio pedir el respaldo de las altas cortes y del Congreso y al mismo tiempo llamarlos narcos? Son situaciones que en mi caso se salen de las manos, porque efectivamente yo sí creo que ha sido un silencio desafortunado de las otras cabezas de los poderes en Colombia. Yo personalmente quisiera que ellos públicamente le dijeran a la ciudadanía si están de acuerdo o no con lo que está pasando. Yo espero una postura institucional de todas las ramas del poder público, sobre todo, por ejemplo, el registrador. Fíjese que a puertas de toda esta infraestructura que se va a implementar en menos de 60 días para elecciones al Congreso, seguir insistiendo en una narrativa antidemocrática en Colombia, pues resulta también contradictoria. Entonces, nosotros esperamos que de verdad hayan pronunciamientos pronto, pero como les digo, sin pasiones, sin algo muy institucional que demuestre que estamos de acuerdo en que en Colombia la tradición democrática se tiene que respetar. Es cierto que el presidente fue elegido democráticamente, le guste a quien le guste, pero además de eso, aquí lo que no se puede permitir es un asomo de romper con esto a través de una invasión o la extracción de un presidente que no tiene ningún tipo de acusación jurídica en Estados Unidos, entre otras cosas. Pues, ministro, gracias por atendernos. Le tengo que preguntar lo de siempre, porque usted mandó una cartica a la señora Bondi preguntando quién era el officer number 3 en el caso Odebrecht. ¿Ya le contestó su amiga Pam? No, la señora fiscal en Estados Unidos no ha respondido. Vamos a seguir avanzando a través de esta coyuntura, pero con la embajada de Colombia en Estados Unidos estamos terminando de agotar ese canal. Ministro, después de esta entrevista yo concluyo que estamos de acuerdo en una cosa. Usted me dice si estoy equivocado, en que ni más faltaba que hay que hacer respetar la soberanía de Colombia, la dignidad del presidente de la República, las acusaciones desbordadas de temas que judicialmente no existen, la posibilidad de una confrontación o de que llegue aquí una fuerza delta a llevarse al presidente. Colombia no es Venezuela, Venezuela no es Colombia, Nicolás Maduro es un dictador, Gustavo Petro es un presidente democráticamente elegido. En eso estamos de acuerdo. Pero a mí me da la impresión de que usted estaría también de acuerdo en que le bajáramos a la confrontación verbal, ¿no? Usted acaba de decir eso. Mire, yo no respondo, que le digan a la corte, yo no comparto eso, ¿no? Bueno, decirlo en las cortes narcos, eso no, nada. Y de estar amenazando con que tenemos un ejército listo para responder ¿qué? ¿Cuál guerra? ¿Cuándo va a venir Estados Unidos a atacar a Colombia? Eso está en el imaginario y en la coyuntura y la oportunidad política y en el discurso de la Plaza de Bolívar. Pero coincidimos en que hay que bajarle un poquito la temperatura a esto y sobre todo a cierta cuenta de X. Muy completamente tenemos que bajarle el tono. No es necesario agrandar más esto. Aquí lo podemos seguir trabajando. De nuevo, estamos a puertas de unas elecciones. Entonces, aquí, como siempre lo he dicho, las formas son importantes y en la medida en que le bajemos a algunas pasiones, podemos seguir llevando la región del país de manera democrática, justa, respetuosa. Ese es el fin. Él es el ministro de Justicia, Freddy Hidárraga. Andrés Hidárraga. Andrés Hidárraga. El ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, en W Radio de Caracol. Ministro, gracias por atendernos y una feliz mañana. Feliz mañana también para ustedes. Hasta luego. Es Hidárraga. Ya volvemos.